qué gusto tenerlo aquí este mediodía. ¿Ya está listo su corazón? ¿O todavía no? Si no, préndalo, enciéndalo, póngalo a toda su capacidad. Dile, corazón, ya nos van a hablar, ya despiértate. Vamos a la escritura, por favor. Le animo que juntos abramos la Biblia en el profeta Isaías, en el capítulo 40, en el verso 31. Isaías capítulo 40, verso 31. Le animo a que leamos juntos en voz alta. Voy a leer la versión Reina Valera 60 y dice así: pero los que esperan, ¿a quién? A Jehová. ¿Cuál es la promesa? Tendrán nuevas fuerzas. Y como una figura dice, levantarán alas como o semejante a las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Oremos, por favor. Señor, te damos gracias por estar aquí. Es indudable tu presencia, Señor, después de estar ofreciéndote este tiempo de cantos, como pudimos experimentar en nuestro ser interior y aún en nuestro ser exterior, tu presencia. Gracias. Ahora, Señor, dígale conmigo, por favor, tengo abierta mi voluntad, tengo abierto mi querer a tu voluntad, Señor. Háblame, háblame, háblame. En Cristo Jesús. Amén. Bien, continúo en la serie ¿Hasta cuándo me creerán? El nombre de esta conferencia con signos de admiración es Espera en Dios. Con signos de admiración, espera en Dios. Atendamos esta verdad. Para vivir cada día por encima de todo obstáculo, todo problema, toda situación, todo asunto adverso, lo único que necesitamos como hijos e hijas de Dios es esperar en Dios. Repito, para vivir cada día por encima de todo obstáculo, problema, adversidad, asunto, necesidad, del tipo que sea, para que usted y yo podamos estar en ese nivel por encima, lo único que necesitamos es esperar en Dios. Vaya conmigo para ver esta verdad que le dije anteriormente en el Salmo capítulo 28, en los versículos 6 y 7. Repito la cita, Salmo capítulo 28, versículos 6 y 7. Aquí en estos textos voy a leer la versión Reina Valera 2015. Y dice así David: bendito sea el Señor. Y enseguida dice David que oyó la voz de mis ruegos. Y luego dice el verso 7: el Señor es mi fuerza y mi escudo. Y dice él, en él esperó mi corazón. Y dice enseguida, fui ayudado. Y se gozó mi corazón, con mi canción le alabaré. Tenemos que entender esto, amada iglesia, cristianos, cristianas. Tú y yo somos débiles. ¿Sí lo aceptamos? Puede levantar su mano y decir conmigo, yo sigo siendo débil. Ahora aceptemos usted y yo que el único fuerte, que el único poderoso, que el único que las puede con todas y contra todas es Dios. Diga, yo acepto que el único poderoso es Dios. Por ahí empieza el que usted y yo, a partir de ahora, si no lo hacía, espere en Dios. ¿Puede decir conmigo? Yo necesito aprender a partir de hoy a esperar en Dios. Punto. Yo quiero decirle, el fracaso de la iglesia cristiana, no de ahorita, de años. Porque la iglesia cristiana fue una iglesia triunfante, victoriosa, si usted lo ve en la Biblia, y ya después me da la razón, únicamente hasta el capítulo 4 de Hechos. Y estúdielo. La iglesia del libro de los Hechos, que fue la iglesia primitiva, la primera iglesia o los primeros cristianos, fue victoriosa hasta el capítulo 4, donde habla de un amor puro, donde habla de una lealtad verdadera, donde no habían dobles caras, no habían intereses mezquinos, nada, era una iglesia santa. Y dice que ahí Dios se manifestaba gloriosamente. Pero ¿qué sucedió en Hechos 5? ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda? Hechos 5. Zafira y Anías fueron con Pedro y le dijeron,
Pedro, aquí te trajimos el billete del rancho que vendimos. Y el apóstol le dijo a este cuate, ¿en cuánto lo vendieron? En tanto. Mentira. Mire, reconozcamos, usted y yo estamos llenos de infinidad de deseos pecaminosos. Seamos honestos, ¿cuántos queremos pecar? ¿Solo yo y la hermanita que está aquí? Todos queremos pecar. Dile al que tienes a un lado ahí, no te hagas. El ojito, por donde quieran del ojito. Ay, la lengüita viperina, la mente. Amados, tenemos que creerle a Dios. Por eso la serie se llama ¿Hasta cuándo? Es una medida de tiempo. ¿Cuántos años lleva usted en Cristo? ¿1 año, 2 años, 3 años, 5 meses, 15 años, 20 años? Yo llevo ya casi 33 años. O sea, a todos, a mí, a todos, nos dice Dios, bueno, ¿hasta cuándo me van a creer, pues? ¿Hasta cuándo van a permanecer fieles en los dichos de mi boca? Lo que hoy le voy a predicar, amada iglesia, es esencial que lo recibamos, que necesitamos por todo y para todo. Esperar y esperar en Dios. Por ejemplo, usted y yo tenemos, yo sí le llamo, muchos reactivos o muchas reacciones. ¿Para qué? Para hacer lo malo, para tomar malas decisiones, desde el puro genio o personalidad hasta muchas cosas más. Entonces, Dios nos ha dicho en su palabra qué tenemos que hacer para poner remedio a estas cosas. Todos, usted y yo, todos quienes nos hacen favor de ver y escuchar por internet, todos tenemos reactivos o reacciones que hacen daño al prójimo y nos hacen daño a nosotros. Entonces Dios nos ha dicho en su palabra qué hacer. ¿Para qué? Pues para por lo menos reducirlo a su máxima impotencia, todo lo malo que hay en nosotros. Por ejemplo, voy a leer Colosenses 3:5 en la versión Nueva Traducción Viviente. Colosenses 3:5 en la versión Nueva Traducción Viviente dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. ¿A quién le está predicando Pablo? ¿A incrédulos o a cristianos? A cristianos, eran los cristianos de Colosas. Repito, ¿qué le está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a esa iglesia de Colosas? Que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No dice que ustedes lo practican, no, acechan, están ahí, quieren salir. Y después dice Pablo aquí a los de Colosas, no tengan nada que ver, menciona varios pecados, con la inmoralidad sexual. ¿En cuántos de nosotros acecha la inmoralidad sexual? Que tiene muchos representantes, que tiene muchas caras, que tiene muchas, ¿cómo decirlo?, manifestaciones. Por ejemplo, una de las cosas que más daño ha hecho de unos, no sé, 30, 40 años y mucho más en este tiempo, es la pornografía. ¿Sí o no? Es la pornografía. No sé qué cantidad de pastores, fíjese bien, no sé qué cantidad de pastores hoy en día son adictos a la pornografía. Y eso ya es terrible. Que alguien que se pare en un púlpito que no es de él, es de Dios, esté predicando el evangelio y es adicto a la pornografía. ¿Me estoy explicando? Hoy en día, por eso hay muchísimas jovencitas adolescentes, muchísimos jovencitos adolescentes practicando la fornicación porque llenan su corazón de la pornografía. Estoy hablando solo de una de las tantas manifestaciones de la inmoralidad sexual. Pero aquí que dice el Espíritu Santo a través de Pablo, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. Y después dice, con la impureza, con las bajas pasiones y los malos deseos. Y luego dice algo que la iglesia cristiana está llena de gente de esto que voy a leer ahorita. Dice, no sean avaros. Pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Hoy en día está detenido el evangelismo porque no hay recursos económicos, ni siquiera para un evangelismo local. ¿Qué dijera yo un evangelismo mundial?
¿Sabe por qué Estados Unidos es el país número 1 en enviar evangelistas a todo el mundo? ¿Sí sabe? Porque son bien generosos. Yo allá nací de Dios en una iglesia cristiana latina, y cómo me daba tristeza ver que los pocos americanos que asistían, porque éramos como 300 personas en esa congregación, y me daba tristeza ver que los poquísimos congregantes estadounidenses, que yo no sé ni qué hacían ahí, porque pues ellos hablan inglés y las reuniones eran en español. Quizás no sé si querían aprender español o escuchar predicaciones en español, pero eran los únicos que echaban generosamente a los canastos diezmos y ofrendas. Eran los únicos. Yo me sentaba entre la bola de los latinos, guatemaltecos, nicaragüenses, venezolanos, de diferentes países, México, y yo oía cuando iba a poner la parte que me tocaba u otro, los poquitos latinos que dábamos, decían, no des, el pastor se queda con ese dinero. Y yo decía, qué terrible corazón. ¿Y todo por qué? Por la avaricia. Yo no sé a cuántos Dios les está hablando aquí esta mañana, o si no hay ni uno aquí, qué bueno, ¿verdad? Pero yo no sé a cuántos les está hablando Dios a través de esta parte de lo que el apóstol Pablo lo inspiró el Espíritu Santo para hablarle a los colosenses. Le explico más de Colosenses 3:5. Colosenses 3:5, en la versión Dios habla hoy en la parte A, dice, hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. Esta primera parte de Colosenses 3:5, pero ahora en la versión Nueva Biblia Viva, dice, hagan morir lo que viene de la naturaleza pecaminosa. En la versión Palabra de Dios para Todos, Colosenses 3:5 dice, así que saquen todo el mal de su vida. Esta versión me gustó más. Así que saquen todo el mal de su vida. La Biblia, la palabra, esta misma parte de Colosenses 3:5 dice, destruid lo que hay de mundano en vosotros. Esta misma parte de Colosenses 3:5, pero en la versión traducción lenguaje actual dice, por eso den muerte a todos sus malos deseos. ¿Qué es lo que nos pide Dios a su iglesia? Que seamos santos, que dejemos lo mundano, que ya nos separemos de cualquier cosa espiritual, terrenal y de cualquier naturaleza que hay en nosotros que a Dios no le agrada. ¿Cuántos de aquí verdaderamente vivimos en santidad? No levanten su mano, porque a lo mejor van a ser muy poquitos y la mayoría es, ay, me quemaron. ¿Cuántos realmente vivimos en santidad? Y te voy a decir cómo te das cuenta si vives en santidad o no. Si estás prosperando, es porque vives en santidad. Si no estás bien en santidad, no estás prosperando. En todo sentido, no solamente en lo material, principalmente en tu carácter, principalmente en tu personalidad. ¿A qué se debe eso? Que no hay santidad en un lugar donde debería ser la mayoría, porque nadie o casi nadie está destruyendo lo que hay de mundano en ellos o en ellas. Cuando el apóstol dice que hagan morir las cosas pecaminosas, esa palabra hagan significa expresar con actos. Cuando dice que hagan morir las cosas pecaminosas, esa palabra hagan, o en la Reina Valera haced, significa o quiere decir expresar con actos. Y la palabra morir, aquí en Colosenses 3:5, del vocablo griego necroo, doble o, morir, necroo, doble o, quiere decir quitar de poder a los malos deseos que actúan en nuestra mente, en nuestras emociones y voluntad. Repito, morir es quitar de poder a los malos deseos que actúan en nuestra mente, emociones y voluntad. Ahora sígame con atención, porque aquí me meto más a este tema que se llama esperar en Dios. Aquí ponemos más atención, por favor. El desarrollo o curso para su realización es la siguiente, porque aquí es donde entra ya la predicación, esperar en Dios. El desarrollo o curso para su realización es la siguiente. Número 1, a través de la obra de Cristo. A través de la obra de Cristo.
Solo anótelo, Romanos capítulo 6, versos 6 y 14. A través de la obra de Cristo, Romanos 6, versos 6 y 14. A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo y de la parte que nos toca hacer a los cristianos y cristianas. Repito, a través del Espíritu Santo y de la parte que nos corresponde hacer a los cristianos y cristianas. Solo anótelo. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Repito, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Ahí dice que es por medio de la santificación del Espíritu Santo. Y después dice, y fe en la verdad. Y fe en la verdad. A ver, ¿a quién le toca creer ahí? ¿O a quién le toca actuar ahí? ¿Me lo puede decir fuerte? Diga, a mí. Cuando la Biblia dice fe a la verdad y otras expresiones que primero está fe y después pone otras palabras, somos nosotros. Entonces, todo esto, usted y yo debemos hacerlo. Pero hacerlo ¿cómo? ¿En nuestras fuerzas? No, no se puede. Tú y yo no somos fuertes, somos débiles. Por eso la Biblia lo único que te pide a ti y a mí es fe, para que después venga la gracia de Dios, y ahí es donde entra la obra del Espíritu Santo, y ahí hacemos ¿qué? Morir lo que mencionó aquí Colosenses 3:5, más un montón de cosas más que está en la Biblia. Pero continúo con la enseñanza que tiene que ver con esperar en Dios. Sígame con atención, por favor. Para que su vida y la de su servidor, repito, para que su vida y la de su servidor sea transformada de injusta a justa, no se da o no se ve si usted y su servidor solo escuchamos Colosenses 3:5, por ponerle un ejemplo. Solo leemos Romanos 6, 14, segunda de Tesalonicenses 2:13. Si solamente lo escuchamos, lo leemos, etcétera, etcétera, en usted y en mí no va a pasar nada, nada. Si acaso lo leyó, lo vio, sí, ya sé, ya me enteré. No, así no es. Aquí entra la enseñanza, esperar en Dios. ¿Cómo es que usted y yo esperamos en Dios? Trabajando con estos textos. Trabajando con estos textos y otros muchos más que hay en la Biblia. Y otros muchos más que hay en la Biblia, hasta que todo lo terrenal o malo que hay en nosotros, repito, hasta que todo lo terrenal o malo que hay en nosotros prácticamente ya no se manifiesten en nuestra conducta, prácticamente ya no se manifiesten en nuestra conducta. Lo que dije últimamente es exactamente a lo que se refiere esperar en Dios, esperar en Dios. Ahí te voy, sígueme con atención lo que te voy a decir enseguida, porque no es conforme a nuestras ideas, no es en nuestras fuerzas que vamos a cambiar. Repito, porque no es conforme a nuestras ideas y tampoco conforme a nuestras fuerzas que vamos a cambiar. Hay personas que me escriben y me dicen, pastor, mi hija anda bien rebelde, ore por ella. Está bien. Pastor, mi mujer no me obedece, ore por ella. Y pastor, miren, ya como a la 10ª vez les digo, miren, mientras su esposa, su hijo, etcétera, etcétera, no nazcan de nuevo, no busquen a Dios, no van a cambiar. Yo puedo estar orando hasta que yo me muera en esta tierra por su esposo, su esposa, su hijo, no va a cambiar. Ay, pastor, pero es que ya fui al Congreso de Alabanza, es que ya fui al Congreso de Mujeres, es que ya fui al Congreso de adolescentes, de jóvenes, es que así no es. Así no es. Usted puede ir a todos los congresos que guste y mande y usted sigue siendo el mismo hombre, sigue siendo la misma mujer, no cambia. Yo por eso cuando les enseño al grupo de alabanza, yo les digo, mira, yo he trabajado con líderes de alabanza aquí, pegaditos, que terminan drogándose, que terminan apostatando de la fe, que un montón de cosas, porque solo iban, ¿me doy a entender? Eso no sirve para nada.
Cuando dicen, ay, pastor, es que quiero ir al congreso de no sé qué. Yo les digo, pero llevas tu corazón listo para que lo que te prediquen lo pongas por obra. Si no es así, pues, ¿para qué vas? Mejor no vayas, no te sirve de nada. Te sigo enseñando, iglesia, te sigo enseñando. Por hablar de otro aspecto de la vida común y corriente, no sé cuántos millones de seres humanos en la tierra, cuando tienen una dificultad personal, ya sea de ellos mismos o alguien cercano a ellos, dicen, yo lo arreglo, para eso tengo fuerza de voluntad. Y si es un prójimo, un semejante que tienen en casa, en el trabajo, en otras partes, pero cercanos a ellos, dicen, yo lo enderezo, yo arreglo ese problema con fulano, mengano. Y si tienen algún problema económico, se les hace fácil las diferentes opciones que tienen para hacerse de recursos financieros, pero quiero decirte algo, así no se soluciona nada. El problema sigue. A ver, ¿qué ser humano tiene la argumentación completa, tanto en lo que se dice como en lo que se hace, para que la vida de un ser humano se arregle? ¿Quién la tiene? Es un silencio sepulcral. Te ayudo, únicamente Dios. Hay gente en la iglesia cristiana que dice, sí, yo lo sé, ¿qué me tienes que enseñar? Y yo digo, ay, Dios mío. Mira, ni yo sé cómo debo saber exactamente las cosas. Cuando yo te predico, voy al sabio de sabios, que está en su palabra, está en la oración y está en la vivencia. El único que lo sabe al 100 es Dios. Así es que te animo, varón, mujer, que te deshazte, sácalo de tu mente, eso de que tú sabes o que yo sé. Precisamente es por eso que Dios no ayuda a esa gente. Y lo vamos a ver al final. Dios no ayuda a esa gente. Dios solo ayuda al humilde. Dios solo ayuda al que reconoce que en cada decisión, en cada acto, en fin, en cada aspecto de su vida, todos los días, tiene que venir de Dios. Y eso incluye esperar en Dios. Amigos, amigas que nos hacen favor de oír, escuchar, hijos, hijas de Dios que nos hacen de ver y escuchar por internet, aprenda esta verdad como yo ya lo aprendí. Únicamente en Dios hay real solución a todo. Te lo vuelvo a decir, únicamente en Dios hay real solución a todo, pero está condicionado. Si seguimos al pie de la letra o sin añadir o quitar nada de los preceptos del Señor. Repito, si seguimos al pie de la letra o sin añadir ni quitar nada de sus preceptos. Te leo un texto muy conocido, Proverbios capítulo 3, versos 5 al verso 7, la parte A. Repito, Proverbios capítulo 3, versos 5 al verso 7, la parte A. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente y aquí dice, confía en el Señor. ¿Qué dice? Confía en el Señor. ¿Cómo tú y yo vamos a esperar en Dios si no confiamos en Él? Pero sigo leyendo. Confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Qué es todo tu corazón? Toda tu mente, todas tus emociones, toda tu voluntad. Y luego dice, no dependas de tu propio entendimiento. ¿Qué es? No dependas. Que no te domine tu entendimiento. Que no te gobierne tu entendimiento. No te sujetes a tu entendimiento. Eso es para mí también. Y dice el verso 6, busca su voluntad. Aquí escúchenme por favor, en todo lo que hagas. ¿Cuál es el consejo aquí del Espíritu Santo en el verso 6, Proverbios 3? Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y después dice, y Él, que es Dios, te mostrará cuál camino tomar. Y aquí va algo muy importante para usted y para mí en el verso 7. Más que importante, trascendente. Dice el 7, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Eso es esencial. ¿Cuántas mujeres y hombres de esta congregación se dejan impresionar? ¿Qué es impresionar? Asombrar, impactar por su propia sabiduría. Hay mujeres, hay varones en iglesias cristianas que dicen,
Ay, cuánto sé, ya me di cuenta, qué sabia soy, qué sabio soy. Y yo digo, Dios mío, yo he oído varones que dicen, no, es que mi mujer es bien sabia. Yo lo escucho a ella. Yo le digo, no, cálmate, cálmate. El que lo sabe de todas, todas es Dios. No tu esposa, no tu marido. No, es Dios. Y si tu esposa, tu marido dice algo que verdaderamente tiene sabiduría o solución, etcétera, etcétera, es porque lo leyó en la Biblia, es porque Dios le dio revelación. Pero no le eches las flores a ella o a él. Échale la alabanza al Señor. Continúa, amados amigos, amigas, iglesia. Así como Dios ya nos está enseñando en esta conferencia qué hacer, o la parte que nos corresponde para reducir al máximo toda acción nuestra que nos causa problemas. Repito, así como Dios ya nos dijo en esta conferencia qué hacer, o la parte que nos corresponde para reducir al máximo toda actuación nuestra que nos causa problemas. De la misma manera, es como para cualquier cosa, cualquier otro asunto de la vida, o para hacer frente a un problema o una situación, etcétera, etcétera. Nosotros debemos ir a Él para todo lo que se ocupe. Por ejemplo, ¿cuántos varones, mujeres, papás, mamás, hermanos, o hijos, hijas, para ser más exacto, o que nos ven a través del internet, nos escuchan? ¿Cuántos tenemos familiares cercanos que no son cristianos? Todos, ¿no? ¿O me equivoco? ¿O hay familias enteras aquí que desde tu bisnieto hasta el tatarabuelo es cristiano? Yo creo que todos, ¿no? Todos tenemos por lo menos uno o dos familiares. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer tú y yo aquí? Para que por lo menos hagamos la parte que nos corresponde de acuerdo a las Escrituras, y esos familiares, desde nietos, nietas, hasta tatarabuelos, tatarabuelas, si las tienes, en algunos casos sí hay, ellos puedan venir a Jesús. Bien sencillo. No les transmitas el evangelio como tú lo entiendes. No, que de tu boca no salga lo que tú te imaginas. No, transmítele a la gente lo que dice la Biblia. De otra manera, no habrá ningún beneficio en el supuesto de que tu familiar no creyente lo quiera aceptar. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que decirle a la gente no creyente? Por ponerte un texto contundente aquí, si quieres buscarlo está bien, yo no lo voy a leer. San Marcos 1:15, Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado, así es que arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, esto que le voy a decir ahorita es muy importante que se lo diga, con estas palabras u otras. Pero esto es lo que tú y yo debemos decirle a familiares cercanos a nosotros o no cercanos, o quizás amistades, etcétera, que no son cristianos. Dígale lo siguiente: que el ser sacado o echado fuera de su conducta pecaminosa únicamente va a ser o se va a lograr a través de su renuncia y darle la espalda a cada una de las transgresiones que él o ella practica. Repito, dígale que el ser sacado o echado fuera de su conducta pecaminosa únicamente es a través de su renuncia y darle la espalda a cada una de las transgresiones que él practica. Y dígale también que esto inicia con un cambio de manera de pensar. Esto inicia con un cambio de manera de pensar. Y dígale claramente, aquí hay dos maneras: o lees la Biblia, que está difícil porque no eres creyente, o reúnete en una congregación cristiana donde te prediquen bien el evangelio, para que así al ir escuchando los mensajes, tú vas a ser confrontada, vas a decir, sí, yo creía que esto era bueno, pero ahora me doy cuenta que no, por hablar así de manera coloquial. Entonces, tiene que haber, inicia así, con un cambio de manera de pensar y por consecuencia de actuar, pero además de fe sincera, fe genuina en la obra completa de Jesús, que es muerte, sepultura, resurrección y ascensión al cielo. Repito, y fe sincera o genuina en la obra completa de Jesús: muerte,
sepultura, resurrección y ascensión al cielo. Te doy textos bíblicos, no los voy a leer. San Juan capítulo 19, versos 17, 18, 30 y después 38 al 42. Repito, San Juan capítulo 19, versículos 17, 18, versículos 30 y después versículos 38 al 42. ¿De qué hablan ahí? De la crucifixión de Jesús, de la muerte de Jesús, de la sepultura de Jesús. Te doy otros textos. San Juan capítulo 20, versículos 11 al 18. San Juan capítulo 20, versículos 11 al 18. ¿De qué hablan en estos textos? De la resurrección de Jesús. Hechos 1, 6 al 11. Hechos 1, 6 al 11. ¿De qué hablan estos textos? De la ascensión de Jesús al cielo. Este es el núcleo del Evangelio. Ahí es donde la gente debe creer. Solo te platico rápidamente una experiencia mía de las muchas que he tenido. Un señor que creo que ya no vive en el centro de este pueblo, él se dedicaba a limpiar calzado y yo continuamente iba con él, ahí cada semana, a que le limpiara mi calzado. Y le hablaba del Señor y me decía, es que eso de que Jesús murió no es cierto, así me decía. No, él nada más se hizo, cerró los ojos para que dijeran que había muerto, pero él no murió. Ah, qué casualidad que luego abrió los ojos y salió de la tumba. Yo le decía, Señor, lo que le falta es que usted ponga ojos y corazón en lo que dice la Biblia, para que brote la fe. Porque si no, usted no va a creer, y si usted no cree, no va al cielo. Ah, eso dicen los de tu religión, me decía. Mira, la mayoría de gente no va a creer, de una vez te lo digo. Y eso la experiencia lo dice. No va a creer, nunca ha creído. Pero tu labor y la mía, como hijos, hijas de Dios, es presentarles el Evangelio de Dios. Es tuyo y mío. Hay un proverbio, no sé, se me va ahorita, no lo anoté en mi bosquejo, pero hay un proverbio que ahí dice que si tú y yo no vamos y les predicamos el Evangelio, Dios nos va a llamar a cuentas. Dios nos va a llamar a cuentas. Entonces, tú y yo, es nuestro deber, no imponiéndonos a la voluntad de ellos, no, siempre va a haber una oportunidad en que podremos presentar el Evangelio, pero no he terminado esta parte de la enseñanza, que solo es una ilustración en relación a la conferencia Esperar en Dios. Póngame atención, por favor, porque esta es la parte esencial de la predicación de hoy. Después que les decimos estas verdades, o después que les compartimos estas verdades, todo cristiano, toda cristiana, le enseña o le muestra con su carácter y conducta lo que ya le predicó. Repito, todo cristiano, toda cristiana le muestra, le exhibe, le manifiesta con su carácter y conducta lo que ya le predicó, o estas verdades que ya le predicó. Pregunto, ¿un cristiano, una cristiana verdaderos, verdaderas, son diferentes a los no creyentes en carácter y conducta? Aquí ha venido muchísima gente, gracias a Dios, y seguirá viniendo más, porque dice que Dios va a enviar gente donde se esté predicando su palabra para que sean salvos. Y esa gente, cada quien trae sus ideas, yo los entiendo. Finalmente, cuando ya hablan y dicen un montón de cosas, yo les digo, mire, el único que me sacó a mí, y les abro mi corazón, el único que me sacó a mí de esto, le estoy mencionando mis pecados pasados, es Dios en Cristo. Y el único que me mantiene después de 30 y tantos años de caminar con Dios sin regresar a esa vida de pecado es Dios en Cristo. Y entonces, a ver, la gente me dice, pues, es que a mí se me hace imposible, sí, porque tiene que ser Dios en Cristo. Y precisamente de eso se trata, esperar en Dios. De eso se trata. Por eso hace un momento atrás les dije, ¿cuántos de nosotros tenemos ganas de pecar? ¿O cuántos nos morimos por uno u otro pecado? Y eso se manifiesta donde quiera que vayas. Ahorita pues no, ¿verdad? Todos están aquí con su aureola, todos son angelitos bien portados. El asunto es salir. Vas en tu auto, se te atraviesa una moto, se te quiere salir el montón de palabrotas, ¿ah? ¿O no? O por lo menos te pones como Google.
Bueno, un cristiano o una cristiana le muestra con su conducta carácter lo que dice la Escritura. Y así es como nosotros, después que le presentamos el Evangelio a un no creyente, a una no creyente, le damos este testimonio. Y sigo enseñando esta parte, lo que es esperar en Dios, después que le presentaste el Evangelio a tu familiar o conocido, amistad, etcétera, etcétera. Esto es lo que sigue. A diario le pides a Dios gracia. A diario le pides a Dios gracia para quienes ya les expusiste el Evangelio. A diario le pides a Dios gracia para quienes ya les presentaste o expusiste el Evangelio. Y finalmente esperas de Dios el resultado. Esperas de Dios el resultado. ¿Quién es el que nos confronta? ¿Quién es el que nos redarguye? ¿Quién es el que nos convence? ¿Quién es el que nos ilumina allá adentro con la palabra? ¿Quién es? ¿Tú, yo o el Espíritu Santo? Pues aprendamos a esperar en Dios. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en todo esto? O deteniéndome mucho o haciendo muchas recomendaciones en esto. Porque aquí está el asunto. Papás, mamás, quieren que a fuerzas vengan sus hijos, sus hijas al reino de Dios. A fuerzas quieren que sean cristianos. Y por eso tomé la Biblia ahorita. Porque ¿cómo lo hacen? A bibliazos. ¿O no? Si no vas, te vas a ir al infierno, chamaco. Hijo de Tasmania. Si no vas, vas a ver, ya no te doy lo que me pides. Por favor. No, así no es. La Biblia dice, un profeta lo dijo, con cuerdas de amor me atrajiste a ti. ¿Lo han leído? ¿Qué entendemos con cuerdas de amor? Con paciencia, con misericordia. Dios no lanza ninguna amenaza, menos ningún grito, nada. Él dice, ya le predicaron mi evangelio, ahora espero una respuesta de este joven, de este adolescente, de esta señorita, de este anciano, de esta anciana, etcétera, etcétera, para que un día venga a mí. Y entonces yo derramo de mi gracia sobre él y acepta mi evangelio. ¿Me di a entender? Amados, aquí está el gran problema de muchos de nosotros cuando compartimos el evangelio, sobre todo con los que tenemos cerca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los oprimimos, porque les hacemos presión para que acepten a Dios y su evangelio. Si es tu caso, papá, si es tu caso, mamá, joven, qué sé yo, por favor, ya no hagas presión, ya no primas a nadie a que acepte el evangelio. El evangelio es una carta de amor, es una gran bendición y simplemente compártelo con tu boca, compártelo con tu vida, intercede por él y entonces un día, si ese niño, esa niña, ese joven, adolescente, esposo, esposa, etcétera, etcétera, lo recibe, vendrá de manera voluntaria, de manera dócil. ¿A quién crees? A Dios. No lo voy a leer, pero ¿cómo vino Pablo? ¿Se acuerdan? No lo voy a leer. Hechos 9. ¿Cómo vino? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí nació de nuevo Pablo. Y nunca agarró a latigazos nuestro Señor Jesucristo a Pablo. Y ahí puedes ver en la Escritura muchos casos. Pero ¿qué requiere la iglesia? ¿Qué requerimos tú y yo como cristianos, cristianas? Aprender esto. Aprendámoslo, por favor. ¿Qué? Esperar en Dios. Y lo mismo es con toda necesidad, como ya lo mencioné anteriormente. Pero por hablar de otra necesidad, muchas veces los hijos, hijas de Dios ocupan un vehículo. ¿Cuántos ocupan un vehículo aquí? Pero que lo ocupa. Sí, porque hay quienes dicen, no, yo quiero tener un carrazo ahí para que mis amigos, mis amigas digan, wow, no, esa es vanidad. No, ¿cuánto necesitamos un vehículo? ¿Cuánto necesitamos una vivienda propia? O, por ejemplo, algunos dicen, pastor, tengo ahí un dinerito, quiero poner un negocio, una empresa, pero ¿cuánto realmente lo necesitamos? Aprenda esto, por favor, aprenda esto, por favor.
Si usted tiene esa necesidad, Dios se lo va a proveer. Yo sé lo que le digo. Si usted tiene esa necesidad, Dios se lo va a proveer. Pero ¿cuál es la condición? Poner por obra lo que Dios dice. Primero, primero, poner por obra lo que Dios dice y después esperar en Él. Bien fácil la ecuación. Primero pongamos por obra lo que Él dice y después esperar en Él. Te lo voy a leer en unos textos muy conocidos, San Mateo capítulo 6, versos 31 al 33. San Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Jesús dijo esto en su momento a estas personas. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Verso 32, vea lo que dice Jesús. Esas cosas dominan el pensamiento de ¿quiénes? De los incrédulos. Pero te dice a ti, a mí como hijos de Dios. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Antes que tú y yo nos brote la necesidad, Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Nada más, por favor, iglesia, amado hermano, hermana en Cristo, creámoslo, que Él ya conoce todas nuestras necesidades. ¿Cuál es la condición? Ahí está en el 33. Busquen, ¿qué es buscar? Ir en pos de, ir en pos de. Busquen el reino. ¿Qué es el reino? El territorio donde gobierna Dios, el territorio donde dispensa Dios sus favores. Busquen el reino de Dios. Ahí está. ¿Qué dice enseguida esta versión? Por encima de todo lo demás. Por encima de todo lo demás. Ahí están queriendo un auto, una casa, un negocio. Trabajan como negros que para hacer billetes, para comprar el carro, para comprar la casa, hacer un negocio. Así no es. Así no es la ecuación en el reino de Dios. Dice que lo busquemos por encima de todas las demás cosas. ¿Qué es buscar entonces por encima de todas las demás cosas? Pues vayamos a la Biblia, tengamos un buen tiempo de comunión con Dios. Yo no sé cuántos en esta congregación tienen un buen tiempo de comunión con Dios. Si alguien me pregunta, ¿qué es comunión con Dios, hermano? Bien sencillo, levántate de madrugada, ponte a orar, abre la Biblia, donde tú necesites, o si no tienes en tu corazón que, pues hay muchos salmos, muchos proverbios, hay muchas revelaciones en las diferentes cartas de Pablo, etcétera, etcétera, a donde podemos ir y ahí pasar un tiempo, 3, 4, 5, 6 versículos según el pasaje bíblico, para que tengas textos y contextos, del texto, y ahí tengas tu comunión con Dios. ¿Y qué estás haciendo ahí? Poniendo por encima de todas las demás cosas. Y eso es lo que te da sabiduría, eso es lo que te da dirección. Y si tú y yo hacemos esas cosas, dice enseguida Jesús, y lleven una vida justa, pues por consecuencia, ¿qué es llevar una vida justa? Que tú y yo respetemos al prójimo, que tú y yo respetemos a Dios, que tú a ti mismo lleves una vida respetuosa. Eso es llevar una vida justa. Y enseguida viene la promesa, y Él, ¿quién es Él? Dios les dará todo lo que necesitan. Por mostrarte algo real aquí que sucedió, vamos a Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 11, por favor. Nehemías está después de Esdras. Esdras está después del segundo libro de Crónicas, para ayudarte los que tenemos en papel la Biblia. Nehemías 1, versículos 1 al 11. Nehemías 1, versículos 1 al 11. Voy a leer la Reina Valera 60. Leamos juntos en voz alta, por favor. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, dice Nehemías, verso 2, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones, ¿de dónde? De Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén.
Verso 3, ¿cuál fue el reporte que le dieron? Y me dijeron, el remanente o los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están, ¿cuál era la condición? En gran mal y afrenta. ¿Y qué más le dicen en este informe? Y el muro de Jerusalén, ¿cómo estaba? Derribado. ¿Y cómo estaban las puertas de Jerusalén? Quemadas a fuego. ¿Qué dice el verso 4? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. ¿Y qué más hizo Nehemías? Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Verso 6 le dice Nehemías al Señor, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. ¿Y qué dice enseguida Nehemías? Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Verso 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que os escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y tu mano poderosa. Sigue orando Nehemías a Dios y le dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías capítulo 2 versos 1 al 8. Nehemías capítulo 2 versos 1 al 8. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, 2, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón, dice Nehemías. Entonces temí en gran manera, porque nunca Nehemías podía estar triste delante del rey, si no se moría. Verso 3, y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. En segundos oró al Dios de los cielos. Dame gracia con el rey, por favor. Y dije al rey, si le place al rey, o sea, si es su voluntad, y tu siervo ha hallado gracia o favor delante de ti, le dice, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. ¿Y qué dice Nehemías? Y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey que enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place o está de acuerdo al rey, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Finalmente, verso 8, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. ¿Y qué dice enseguida? Lo leemos en voz alta. Y me lo concedió el rey, según que la benéfica mano de Dios sobre mí. Nehemías buscó el reino de Dios, su justicia. ¿Qué tuvo que hacer Nehemías? Después que se enteró cómo estaba Jerusalén, en qué condición estaban los judíos, ¿qué tuvo que hacer? Humillarse ante Dios. Humillarse. Señor, pequé, ando mal. No levanten su mano. ¿Cuántos de nosotros aquí pecamos apenas hace unas 8 o 10 horas y no nos hemos arrepentido? Pero ¿cuántos tenemos ya un buen tiempo pecando y no nos hemos arrepentido?
Aprovecho de decirte esto, si tú quieres, porque es voluntario, es fe, es gracia. ¿Quieres algo de Dios? ¿Quieres que Dios te bendiga con algo espiritual, de carácter, material, no sé, un esposo, no sé? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Ir con Dios y pedirle perdón. Eso lo hizo Nehemías de acuerdo a Nehemías 8 y 9, porque de acuerdo a Levítico 26, 27 al 33, si gustas buscarlo, no lo vamos a leer, es mucho ya. De acuerdo a Levítico 26, 27, 33, ahí Dios le dijo a los judíos: si ustedes pecan, los voy a dejar sin nada. Es más, los voy a llevar cautivos a otro país. Eso dice ahí, Levítico 26, 27 al 33. Pero en Deuteronomio 31 al 5, Deuteronomio 31 al 5 dice que si se arrepentían, pero claro, no de labios, no, de hecho, en verdad, si se arrepentían, entonces sí, Dios los regresaría nuevamente a lo que Él ya les había dado, en este caso Canaán. Entonces, espero que me haya seguido con atención para captar esta verdad que le estoy enseñando este día, que cuando nosotros los creyentes, los cristianos, hacemos nuestra parte, ¿qué es lo que sigue después? Esperar en Dios. Nehemías se precipitó después que oró a Dios, ¿se precipitó? No, ¿verdad? ¿Cuántos a veces de nosotros hacemos todo este procedimiento, pero ya cuando el Señor va a responder, nosotros le ayudamos? ¿Cuántos lo hemos hecho? ¿Sí me doy a entender? Ya nos arrepentimos, ya la cosa va bien, hay paz interior, estamos empezando a ver que se están abriendo las puertas, pero decimos: ¿cómo te tardas, Señor? Yo te ayudo. ¿Se acuerda de la esposa de Abraham, Sara? Les prometió el hijo de la promesa, pasaron un montón de años, pues no llegaba. Pues ahí la iluminada cabecita de Sara, con todo respeto, donde está ahorita. ¿Qué le dijo a Abraham? Pues te doy a mi sierva, para que a través de ella venga el hijo de la promesa. ¿Qué sucedió ahí? Se adelantó al plan de Dios. Iglesia, si algo necesitamos aprender, pero ponerlo por obra después de aprenderlo, es esperar en Dios. Cuando yo estaba en la escuela bíblica, la mayoría de mis maestros eran de Estados Unidos, casi no habían mexicanos, la mayoría eran de allá. Y le agradezco mucho a ese hermano, maestro de la Biblia de Nuevo México se llama, no recuerdo el estado ahorita ahí en el norte, pero él nos enseñó, nos dio una clase de noviazgo y nos dijo: miren, jóvenes, yo ya no era tan joven, ¿verdad? Pero la mayoría sí. Miren, jóvenes, si de verdad quieren una esposa que los bendiga a ustedes, porque ustedes van a ser siervos, nos decían, ustedes van a servir a Dios. Ustedes ocupan una buena esposa que no sea tropezadero en sus ministerios. Esperen en Dios. Él nos decía: miren, a veces nos deslumbran las hermanitas. No, las hermanitas bajan de peso, se maquillan, traen fragancias bien atractivas y caemos. Y él nos dio un consejo: mira, si tú ya pusiste los ojos en una mujer, chécala al máximo, supervísala al máximo, hasta que de verdad estés seguro, nos decían nosotros los hombres, que es cristiana y que busca dedicarse a Dios. Si no es así, no te cases con ella. Atrás de ella viene la que va a ser tu esposa. Así nos dijo: atrás de esa mujer que donde ya pusiste tus ojos, va a venir la que va a ser tu esposa. Y conmigo sucedió. A mí ya me había deslumbrado una hermana del coro de ahí donde yo asistía, ya sabe dónde, casa de oración. Ya me traía cacheteando el pavimento. Y ya no me faltaba que yo le dijera: desde el día en que te vi, etcétera, etcétera, ¿no? Ya solo eso me faltaba. Y entonces yo un domingo le dije a Dios: Señor, si es ella, por favor, compruébamelo. Por favor, si no es mucho, así como Nehemías, si te place, Señor. ¿Qué cree que hizo Dios? La exhibió tal como era delante de estos ojitos que un día han de ver al Señor. No, hombre, saliendo del servicio un domingo, yo estaba ahí esperando mi camioncito ya para regresar a mi casa, cuando veo que sale con sus papás ya viejitos los dos, y los papás, pues es normal, ya por la edad avanzada caminan lento, ¿no? Y entonces ella le dice: o se apuran o los dejo. Yo dije: ¿con esa ogra me voy a casar? No, hombre, no.
Gracias, no. Ahí se me acabó el deslumbramiento que yo traía. Y como al año llegó la que es mi amada esposa. ¿Me estoy dando a entender? ¿Pero qué hice? Esperé en Dios. No me precipité. Y ahí precisamente es donde muchos varones o mujeres creyentes en Dios hoy están sufriendo porque se equivocaron. Ahora, yo no te estoy diciendo que te divorcies, por eso te estamos convocando el próximo viernes de este al otro para que vengas con tu esposita a la reunión de matrimonios, porque les voy a dar un tema que Dios ya puso en mi corazón que habla de eso precisamente, de aguantar, pero aguantar con amor. Pero bueno, continúo. Entonces, como les vengo enseñando hasta aquí, Dios, de acuerdo a sus promesas, que son compromisos a cumplir por Él, Dios, de acuerdo a sus promesas, que son compromisos a cumplir por Él, no a la fuerza, no exigiéndole como algunos groseros predicadores le enseñan a su iglesia, no, esperando en Él. Él dijo lo siguiente, por usar un texto, porque hay muchos de estos textos, por lo que enseñé anteriormente. Ya hicimos nuestra parte, como lo hizo Nehemías, la benévola mano de Dios estuvo sobre él y se cumplió todo lo que él necesitaba. Bueno, te leo un texto aquí, Lucas capítulo 6, verso 38. Lucas capítulo 6, verso 38. Voy a leer este texto en la versión Palabra de Dios para Todos. Jesús dijo esto a quienes lo escuchaban en ese momento y nos lo dice a ti y a mí ahora. Dice, den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una cantidad mayor a la que pueden contener en su regazo. Aunque se la haya agitado y apretado al máximo, se entiende como una especie de costal, bolsa, etcétera, etcétera, siempre se rebosará. Porque con la misma medida o extensión o volumen que ustedes midan a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes. Entonces, ¿cómo es que Dios te bendice con un vehículo? ¿Cómo es que Dios te bendice con una casa? ¿Cómo es que Dios te bendice con un negocio? Si eso es lo que necesitas poner, dependiendo si tú y yo ponemos por obra ¿qué? Su evangelio. Y por ejemplo, en esta parte del evangelio, ¿de qué está hablando? Del dar. Del dar. Tú das, yo doy. En la medida, longitud, extensión que tú y yo damos, Dios no nos regresa lo mismo, nos regresa mucho más. Había un hermano, pastor, misionero más bien, americano, se me va el nombre ahorita. Yo cuando lo oí predicar, él ya tenía como 90 años, yo creo que ahorita ya falleció, ya está con el Señor. Pero él, donde quiera que yo lo escuchaba predicar, fueran congresos de alabanza, servicios generales de una congregación, etcétera, etcétera, ¿sabe de qué predicaba él siempre? De diezmos. No cambiaba su predicación, era una nada más, de diezmos. Y por eso no se me olvidan las ilustraciones que él daba. Y una de las ilustraciones que él daba cuando leía este texto, él decía, mira hijo, mira hija, te digo, ya tenía como 90 años. Si cuando tú das muy poquito, cuando tú necesites, Dios te va a decir, saca tu cucharita, con la cucharita que tú sacas lo poquito que das, para que yo te dé un poquito. ¿Me estoy dando a entender? Amados, tú y yo, por eso en la entrada de esta conferencia, te di textos contundentes para que todo lo malo que hay en ti o en mí sea desarraigado, para que Dios en Cristo y el Espíritu Santo haga su obra en tu corazón y en mi corazón y demos fruto en todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Continúo con la enseñanza. Si ese es su caso, aún no experimenta en su vida algunas o muchas promesas de Dios, le aconsejo poner por obra lo que dice el texto bíblico que ocupa para su necesidad. Repito, si usted aún no experimenta en su vida algunas o muchas promesas de Dios, le aconsejo, por lo que le estoy enseñando esta mañana, poner por obra lo que dice el texto bíblico que ocupa para su necesidad. O arreglar algún asunto de su vida, o con otros. Y en la mayoría de sus necesidades o asuntos, si usted lo hace, casi de inmediato, verá hecho o será real
lo que usted espera, de acuerdo a lo que Dios prometió. Repito, en la mayoría de sus necesidades o asuntos, casi de inmediato usted verá hecho o será real lo que usted espera, porque así es como obra Dios. Porque cuando hay un corazón que le agrada a Dios, ese corazón es porque está viviendo el Evangelio, está haciendo el Evangelio, está llevando a la práctica el Evangelio. Ahí hay infinidad de bendiciones, salvo excepciones, salvo excepciones. Su servidor ha pedido cosas a Dios, pero pues que dice, pues ¿para qué te las doy? Ahorita no, ahí luego. Cuando en esta congregación que estábamos en el otro local, asistíamos, no sé, 18 o 20 personas, y teníamos nada más una guitarrita de Paracho, Michigan, y no sé si teníamos ya un micrófono, no sé, ya no me acuerdo. Yo le decía, Señor, es que tenemos esta necesidad, lo que hoy tenemos acá. Y el Señor me decía, la higuera va a florecer, solo espera. Así me decía, la higuera va a florecer, espera. Y yo desesperado iba orando, Señor, pero ¿cuándo? Tú sigue trabajando en tu corazón, tú sigue trabajando en mi iglesia, un día lo verás. Pasaron los años. ¿Y qué será? Hace más o menos unos 6, 7 años, la higuera floreció en todo sentido, porque Dios es fiel a sus promesas. Si hacemos lo que Él dice. Por lo tanto, si es su caso, deje de hacer con sus argumentos o en sus fuerzas lo que venía haciendo. Si es su caso, por lo que estoy enseñando esta mañana, deje de hacer, deje de practicar con sus argumentos o en sus fuerzas lo que venía haciendo. No, es que yo puedo ser un buen padre, yo puedo ser una buena madre, yo puedo ser un buen hijo. No. Por favor, es para su bien. Ya, échalo fuera. Y actúe, sigo aconsejándote, de aquí en adelante, como Dios dice. ¿Actúe qué? De aquí en adelante. Como Dios dice, la razón, todo lo que hace un cristiano, todo lo que hace una cristiana, siempre lo hace bajo las normas de Dios. Todo lo que hace, lo hace bajo las normas de Dios, en las fuerzas que Él da, en las fuerzas que Él da. Y por eso de esta manera un cristiano, una cristiana vive lo justo, lo bueno, lo edificante. Y a través de ello Dios lo bendice. Por ponerle un ejemplo, ya casi terminando esta conferencia, ¿qué dijo David en el Salmo 28, 6, 7? ¿Se acuerda? Bendito sea el Señor, que oyó la voz de mis ruegos. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él esperó mi corazón. Fui ayudado y se gozó mi corazón. Con mi canción lo alabaré. Antes de que David muriera, escribió esto en segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Si gusta acompañarme, si no yo le doy lectura. Capítulo 22, versículos 1 en adelante. Esto lo escribe él. Después, este capítulo se distribuye en salmos como el Salmo 18, pero originalmente se escribe, rey David lo escribe aquí. Ahorita le doy exactamente la cita, sí, perdón, es segunda de Samuel, no segunda de Crónicas, perdón, segundo libro de Samuel, capítulo 22, sí, ahí estoy bien. Dice así el versículo 1, habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová, que dice su Biblia, le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Versículo 2, dijo, Jehová, ¿qué? Es mi roca. ¿Y qué más? Y mi fortaleza. ¿Y qué más? Y mi libertador. Verso 3, Dios mío, fortaleza mía, en el que confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, que es enseguida, Salvador mío, de violencia me libraste.
Vamos hasta el verso 32. Es todo el capítulo, está dando testimonio David de cómo por esperar en Dios, Dios lo libró. Hay muchos aspectos aquí que leer, pero por el tiempo tengo que abreviar. Vámonos hasta el versículo 32 hasta el versículo 37, 32 al 37. Y dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué dice el verso 33? Dios es el que me ciñe ¿de qué? De fuerza, y quien despeja mi camino, quien hace que mis pies, mi conducta, mi comportamiento como de siervas, y me hace que estar firme sobre mis alturas. Es decir, yo estoy por encima, decía David, de mi antiguo carácter y conducta, lo que da a entender aquí. Y dice el 35, quien adiestra mis manos para la batalla, porque él nunca había sido soldado, él había cuidado ovejitas, de manera que se doble el arco de bronce con mis manos. Verso 33, me diste a sí mismo que el escudo de tu salvación y tu benignidad, que dice David, me ha engrandecido. ¿Quién te va a engrandecer a ti o a mí? ¿Quién? ¿Tú? Olvídate, ríete de eso. Yo me río de mí mismo. No, Dios es el que nos engrandece. Verso 37, tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies, que dice David, no han resbalado. ¿Qué quiere decir no han resbalado? Ya no regresé a mis pecados. Es muy socorrido esos textos cuando David comete adulterio, manda asesinar al esposo con quien tuvo relaciones íntimas. Se menciona continuamente, pero a muchos predicadores, pastores, se nos olvida que David solo lo hizo una vez. ¿Se dio cuenta? ¿Se ha dado cuenta? David solo lo hizo una vez, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no. Le recuerdo, el Salmo 51 es la oración de arrepentimiento de David. Y ahí es donde David dice, sálvame de espíritu de homicida. ¿Lo ha leído? Creo que es el verso 14 de ese Salmo. Sálvame ¿de qué? De espíritu de homicida, es decir, de ser un criminal, seguir matando a gente inocente. Y ahí ora y le dice, Señor, lávame con hisopo. Pregunto, ¿David regresó a sus pecados? Nunca. A eso se refiere esto que está diciendo David. Pero ¿cómo es que David ya no volvió a ser un adúltero? ¿Cómo es que David ya no volvió a asesinar a nadie? ¿Cómo es que David ya no volvió a esa vida de pecado? Porque David creyó en Dios, le creyó a Dios y esperó en Dios. Por eso concluyo mi enseñanza donde inicié en Isaías 40, pero ahora voy a leer los versos 29 al 31, Isaías 40, versículos 29 al 31. Voy a leer en la Reina Valera 60 y dice aquí, Él da esfuerzo. ¿Quién es Él? Dios. ¿Qué es esfuerzo? Capacidad para sobrellevar situaciones o hechos. Eso es esfuerzo, capacidad para sobrellevar situaciones o hechos. A ver, ¿a quién da esta capacidad? Que dice enseguida en la versión Valera, Reina Valera 60, alcanzado. Esa es la condición. ¿Qué quiere decir cansado? Fatigado, al que está exhausto. Eso quiere decir cansado, fatigado, exhausto. Y luego dice, y multiplica. ¿Qué quiere decir multiplica? Aumenta. ¿Qué dice después? Las fuerzas. Las fuerzas quiere decir aquí potencia al que no tiene ningunas. ¿A quién socorre Dios? ¿A quién le da fuerzas? ¿A quién ayuda a Dios? Ahí está. Al que llega con él y dice, Señor, ya no puedo. Señor, ya me cansé. Señor, yo estoy desanimado. Señor, he llorado mucho por esto, aquello. Señor, ya no aguanto, ayúdame. Y ese hombre y mujer saca de su corazón sus ideas. Dice, ya no haré más nada. Como mi mente me dice, ya no me voy a esforzar más, Señor, porque estoy cansado. Cuando una persona viene conmigo en cualquier congregación y me dice, pastor, ya me cansé de intentarlo y no puedo ser cristiano, yo le digo, aleluya. Eso era lo que estaba esperando Dios, que usted se cansara para que ahora clame a Él y Él entre en su vida y obre lo que usted necesita. ¿Me está siguiendo? ¿Me estoy dando a entender? Dios no ayuda a otros más que solo a esta gente. Y esta gente es de corazón humilde. Quiebra su corazón o sus ideas. Por eso dice el verso 30 como una figura. Los muchachos que se fatigan o quedan consumidos.
Y dice, y se cansan o se rinden. Dice, los jóvenes flaquean. Flaquean quiere decir desfallecen. Y caen o son derribados. Este texto 30 es una figura o especie de metáfora más o menos. ¿Para qué? Para darnos a entender lo siguiente. El verso 30 hace referencia o da a entender a todo ser humano, hombre o mujer, que confía en sus razonamientos y en sus fuerzas o capacidades y finalmente cae. Porque no se puede, no se puede. ¿Quién cree usted que me sacó el tabaco ¿qué puedo decirle? De mi gusto, se me va el nombre de la lengua ahorita. ¿Quién cree que me sacó el tabaco a mí después que era yo un chacuaco, les dicen a los que fuman así como que parecen ferrocarril de esos que echan todavía humo? Me parecía un chacuaco. Aquí traía una de Marlboro y otra estaba en mi escritorio. O sea, yo siempre andaba con un montón ahí de ¿cómo se llama? De reservas, ¿no? Así. ¿Quién cree que me lo quitó? Y un montón de cosas más. Hermano, hermana, por favor, aceptemos, somos débiles. El único que nos saca nuestros malos hábitos, pecado, lo que sea, es Dios. Pero usted tiene que humillarse, usted tiene que llegar con Él. Señor, ya estoy cansado. Por hablar del tabaco, me va a dar cáncer, Señor, si no es que ya tengo. Efisema pulmonar. Señor, por favor, por poner un ejemplo así. Por eso dice el verso 31 de Isaías 40, que dice, pero, como dice mi pastor, pero vale. Pero que los que esperan. Vocablo hebreo kavá, kavá. Su significado en nuestro idioma es atar, juntar y ligar. ¿Qué quiere decir esperan? Atar, juntar, ligar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Atarnos, juntarnos, ligarnos a nuestro Dios Todopoderoso y a sus preceptos. Eso es esperar, eso es esperar. Y no movernos de ahí. Que Él haga como Él quiere, pero debemos andar con Él. Y por eso dice que los que esperan a Jehová, que dice, tendrán, esa es la promesa. ¿Qué quiere decir tendrán? Poseerán. Y también esta palabra tendrán quiere decir contener o contendrán, como usted lo quiera anotar. Poseer o contener, ¿qué? Nuevas. Esta es la gran bendición. Nuevas. ¿Qué quiere decir nuevas? Del vocablo hebreo kajalaf. Kajalaf, al final una F, que quiere decir en nuestro idioma renovar o hacer como de nuevo siempre. ¿Cuántos dicen wow? Repito, renovar. Del vocablo, perdón, nuevas, kajalaf. Renovar o hacer como de nuevo siempre, siempre, siempre. La palabra fuerzas de otro vocablo hebreo, ya no se lo digo para avanzar más rápido. Fuerzas quiere decir potencia y también resistencia. Fuerzas quiere decir potencia o resistencia, según donde usted lo ocupe, la fuerza del Señor. Y enseguida, como una figura, dice: levantarán o elevarán alas, semejante al águila. Levantarán o elevarán alas semejante al águila. ¿Qué de entender esto? Que usted y yo caminaremos o nos conduciremos por encima de nuestro carácter y conducta antiguo. ¿Por encima de qué? De nuestro carácter y conducta antiguo. Si robábamos, ya no robaremos más. Si decíamos mentiras, ya no diremos más mentiras. Y lo que guste y mande. Pero ¿quién es el que va a estar continuamente dándonos la potencia o la resistencia? Porque son dos cosas. ¿La resistencia para qué? Para las tentaciones. ¿La resistencia para qué? Para que ya no actúe nuestro hombre viejo. ¿La potencia para qué? Cuando usted ve que no llega a lo que está esperando y usted sabe que ha caminado con Dios, esa potencia le dice: aguanta, espera, aguanta, espera. Aquí le pudiera dar infinidad de testimonios de su servidor, pero no viene al caso. Yo espero en Dios que varios de los que estamos aquí, varias de las que están aquí, estén viviendo así y tienen sus propias experiencias. Por eso termina diciendo el verso 31:
correrán, que aquí quiere decir se extenderán, eso quiere decir correrán, se extenderán, y luego dice, y no se cansarán. Esta palabra no se cansarán quiere decir no se rendirán. Mi hija se va a salvar, mi hijo se va a salvar, mi marido va a entrar al cielo, mi esposa también, pero está haciendo su parte. Ay, Señor, me dijeron que tengo cáncer, pero yo voy a esperar en ti, yo no me voy a rendir, Señor. Tú eres el Dios de milagros. No, en esta semana que pasó no tiene usted idea cómo un servidor estuvo ocupado en un montón de hermanos de esta congregación y de otras que estuvieron en situaciones de muerte. Apenas empezando la semana, no sé si vino hoy el hermano, pero yo estuve en el hospital San Vicente con uno de nuestros hermanos que tuvo un accidente. Sí les llegó el mensaje, ¿verdad? Que me ayudaran a orar. Bueno, Dios hizo un milagro impresionante. Ahí, si está aquí el hermano, dígale, ¿qué hizo contigo, hermano? Pero me llegó otra petición de oración de Banfield, Argentina. Banfield, Argentina. Un hermano más o menos como de 80 años iba en su bici. ¿Y qué cree que pasó? No conozco esa ciudad, pero me imagino como cualquier ciudad. La alcanzó una señora en su vehículo y lo atropelló. Y el asunto es que el hermano quedó abajo, primero se golpeó la cabeza, y después quedó abajo y la bicicleta le quedó encima, y le quedó encima la rueda. Si el vehículo avanza, ¿cuántos han manejado una bicicleta o tienen bicicleta? ¿Qué tienen en el centro de la rueda? Trabajen la imaginación, ¿qué tienen? Es un arma. Él dijo, si el carro avanza, me lo ensarta, me mata. Nosotros oramos. A los 3 días más o menos de eso, nos mandó un audio dándonos las gracias. Dice, mi Dios de milagros me tiene otra vez vivo. 80 años, golpe en la cabeza. No, unas cosas impresionantes. Y le puedo decir y decir, la suegra del pastor de Casa de Oración de Acapulco, problemas fuertes. Pero yo quiero decirte, iglesia, si nosotros no flaqueamos, no nos rendimos, como dice aquí, no se cansarán, sino, ¿qué dice enseguida? Caminarán. Ahí me quedé, ¿verdad? Porque le enseñé, no se cansarán, no se van a rendir, no van a flaquear. Dice, esta es la promesa, caminarán, de otro vocablo hebreo, quiere decir, continuarán adelante en lo que se tenía empezado. Continuarán adelante en lo que se tenía empezado. Es terrible, es triste cuando gente que viene a la iglesia cristiana se va y no vuelve. Podrán ir a otras congregaciones, qué bueno, pero la mayoría ni eso. Un cristiano, una cristiana continúa adelante, como le vaya en la vida, día a día, hasta que se encuentre con su Creador. Y termino, y no se fatigarán. Y no se fatigarán. Esta palabra de otro vocablo hebreo quiere decir, no quedarán ni agotados o cansados. No se fatigarán, no quedarán agotados o cansados. Y finalmente, no terminarán destruidos. No terminarán destruidos. Concluyo, si esperamos en Dios, amados hermanos, hermanas, si esperamos en Dios en todo asunto, necesidad, etcétera, etcétera, Dios estará renovando continuamente nuestras fuerzas. ¿Qué va a estar haciendo Dios? Renovando o haciendo como de nuevo continuamente nuestras fuerzas, potencia o resistencia, para mantenernos firmes en las diversas responsabilidades. A veces el marido dice, ya no aguanto esta mujer, la esposa dice, ya no aguanto este hombre, ya mejor ahí muere. Iglesia, entendamos esto, el esposo que tú tienes es imperfecto como yo, la esposa que tú tienes como yo es imperfecta. ¿Quién es el que nos va a ayudar a terminar bien la carrera matrimonial? Solamente Dios, solamente Él. Entonces, solamente Él nos va a dar la potencia que necesitamos para concluir bien todo lo que iniciemos. Es triste que jóvenes entran a la universidad, estudian 1 o 2 semestres y adiós. Y la inmensa mayoría ni siquiera llega a la universidad. Amados, amadas, hagamos de Dios que nuestra fuerza, pero necesitamos a esperar en Él. ¿A esperar qué? En Él. Y yo quiero decirte, si tú eres cristiano o cristiana,
Tú ya estás experimentando las fuerzas que da Dios. ¿O me equivoqué? ¿Me equivoqué? Tú y yo, los verdaderos cristianos, cristianas, ya lo experimentamos. A ver, ¿cómo es que cambió nuestra conducta? ¿Cómo es que cambió nuestro carácter? ¿Cómo es que nos mantenemos en esa conducta y carácter y cada día mejora el fruto? ¿Cómo? Porque Dios todos los días renueva o hace de nuevo la potencia o la resistencia que necesitamos para seguir dando fruto o mejorar el fruto. ¿Sí, sí se comprendió esta ilustración? Entonces, los cristianos ya lo experimentamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir en esa dirección. Para todo asunto, esperar en Dios. ¿Comprendimos el mensaje de este día del Señor? Oremos. Padre, te damos gracias. Si gusta ponerse de pie o así como está, como usted lo decida. Señor, te damos muchas gracias. Reconocemos, si usted lo quiere decir así, que tú eres Dios. Y gracias por ser mi Dios. Y dígale a Él: Señor, muchas gracias por venirme a recordar o a enseñar. Si es la primera vez que usted se expone a esta palabra, a este mensaje, dígale: gracias por venirme a enseñar o recordar que tú eres el fuerte y yo el débil. Y que yo necesito esperar en ti. Necesito esperar en ti. Si yo no espero en ti, es imposible que todos los proyectos, todos los planes que tienes con mi vida se cumplan en mi vida. Dígale al Señor Jesús: gracias, mi amado Señor y Salvador Jesús. Por ti tengo el favor de mi Padre Dios. Que cuando no tengo fuerzas, ahora sé, si no sabía, ahora sé que si no tengo fuerzas para avanzar, yo puedo ir a Él y Él me dará nuevas fuerzas. Ahora sé que si yo no sabía qué hacer, ahora puedo ir a Él y ahora Él me dirá lo que debo hacer. Te agradezco, Cristo Jesús, por estar delante de mí, de mi Padre, intercediendo. Y gracias, Señor, una vez más, por lo que nos enseñaste este día. Ayúdanos, ayúdanos, por favor, a vivirlo. Cuando faltan las fuerzas.
puedo clamar a ti, Señor, hoy y cada día, Señor. Gracias, Padre. Esperamos en ti, Señor. Amén. Amén. Hermanos, quedan despedidos. Dios les bendiga. Y todos los jóvenes, ahorita se